orar, cuando ore, voy entonces lo voy a presentar. Gracias. Excelente. Muy buenas noches a todos. Vamos a Buenas ponerlo en noches. atención a la oración. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, en esta noche te damos gracias porque hemos podido estar en tu presencia y hemos podido estar aquí en esta clase. Ayuda a los que faltan por enlazarse, Señor Jesús, por cualquier situación que tengan, Señor Jesús. Haz que toda barrera se rompa en el nombre poderoso de Jesús y que tú nos des el pan de la enseñanza y que use a los maestros para que tú le dé inteligencia y su capacidad nos la tramita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien, señores, vamos a poner todos sus nombres. Raquel, pon tu correo y tu teléfono. Porque cuando yo vaya a ver, entonces Raquel Durán sin correo y teléfono, ¿cómo te contactamos? Señores, soy el profesor José Ramón Ramírez Sánchez, el CEO del Grupo Educajuris. Este curso es un curso especial que nunca se había dado fuera de la Escuela Nacional de la Judicatura. En este caso, nosotros siempre hemos estado innovando con el tema de cursos. Los criterios para declarar un caso complejo y establecer el tiempo de la prisión preventiva. Este curso será impartido por una cortesía del Grupo Dominicano de Capacitación Jurídica Empresarial Grupo Educajuris desde 2016, impartiendo cursos en temas penales, civiles, migratorios, inmobiliarios, idiomas y marketing y administración de forma presencial, semipresencial y 100% virtual. Nosotros aquí tenemos una experiencia de 19 años, más de 19 años en la formación virtual. Aquí tenemos como el líder de hoy, que es nuestro querido amigo, colaborador, fiel de nuestra institución, el profesor, el magistrado Primitivo Comas, quien ha pasado por diferentes departamentos y tiene una experiencia inigualable, con más de 18 años de experiencia, y quien quiere presidir el Departamento de Educación de Primitivo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama lo que tú estás promoviendo? Para que la gente sepa. Ahora mismo estamos en el Departamento de Fuerza Pública y Ejecuciones No, Civiles. perdón, lo que tú estás Ay. promoviendo ahora mismo. La promoción de dónde voy, que ya eso es casi una ganancia 70-30. Estamos aspirando a llegar al Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público por grado de Procurador Fiscal de primera instancia. Es decir, que desde allí vamos a implementar nuevas temáticas de la educación a la Escuela Nacional del Ministerio Público y vamos con visiones de renovar y de, obviamente, aportar para que la educación continúe de manera eficaz para los aspirantes a fiscalizadores. Déjeme decirle que Primitivo, valga la promoción, porque si es amigo, es colaborador de nosotros, tenemos que promoverlo también. Amén. Será promovido por nosotros en todas nuestras plataformas de las redes sociales, y también Primitivo tiene Primitivo tiene un programa, un background de 60 cursos impartidos por él en nuestra institución. Imagínense lo que él puede implementar en esa escuela. También Primitivo es un exdirector de Pegase, Distrito Municipal de Azua, antes de venir aquí a Santo Domingo estos días. También Primitivo ha sido coordinador de varias fiscalías, como la fiscalía de las llamadas villas, Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Francisca, Villa María, el Capotillo, Los Girasoles, Guachupita, Gualey. Imagínense todos esos barrios que le he mencionado. Ha pasado por el departamento de homicidios, robo, tránsito, unidad de drogas. Ay, Dios mío. También, aparte de eso, ha sido policía, alguacil, alguacil. Ay. Por demás, por fuera abogado y ahora magistrado. Imagínense la experiencia que tiene esta persona que está frente a nosotros, especialista en investigación, criminalística y criminología, con una hoja de vida profesional amplia y de mucha experiencia. De ahora en adelante se va a presentar de forma ya no formal
cuando tenga la diapositiva enfrente, que le va a explicar todo su background en el tema de su formación. Gracias, Primitivo. Bienvenido a esta escuela, el Grupo Educajuris. Gracias por aceptar mi invitación para hoy, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Vamos a darle un saludo Primitivo bien grande, un aplauso a estos valientes que están frente a nosotros, como son Amén. Aurora Rosario, Cecilia Núñez, Elías Cuevas Pérez. Aquí tenemos a Erickson Concesión, Félix Castillo, tenemos a Francisco García, a Helen Pilier, tenemos a iPhone, Ramón Núñez, Jorge Luis García, que es tu fiel seguidor. Tenemos aquí a Manuel, tenemos a María Peña, a Morelis, a Raquel Durán, a Reyes Vialet, tenemos a Yolanda Peña, Andrés Familia. Señores, gracias por estar aquí. Antes de iniciar, por favor, entren a nuestra red social de Instagram, La Mesa Migratoria, y comenten esta imagen que está ahí. La Mesa Migratoria, por favor, en Instagram. Aquí dice uno que el magistrado Primitivo es una estrella. Tuve el honor de trabajar de la mano con él desde el sur, Pegasi, y fue una experiencia maravillosa. Yolanda Peña. Ay, ay, ay. Señores, por favor, Gracias, esos Yolanda. multiplicadores de este enlace, no se paren de multiplicar el enlace, que nos faltan 2 para llegar a 20. Cuando estemos en 30, voy a mencionar y voy a felicitar. Bien, señores, de ahora en adelante voy a estar rifando tablas y cosas así, los cursos de forma aleatoria. Así que a partir del próximo domingo, el próximo domingo vamos a rifar una tablet, ¿verdad? Y vamos a rifar teléfono y todo ese tipo de cosas. Así que ya tú sabes, Primitivo, por dónde que estamos nosotros. Así es. Bueno, Primitivo, aquí te traigo tu gente, ¿verdad? Voy a poner ahí en el enlace, en el WhatsApp, perdón, le voy a poner aquí en el chat de Zoom las redes sociales para que vayan comentando inmediatamente. Primitivo vaya trabajando con el curso. Bueno, Primitivo, aquí te tengo tu gente y dele para allá. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, José Ramón. Gracias a esta Escuela Dominicana de Capacitación Jurídica, Educajuri, por permitir cada día innovar y mantenernos en la educación continua. Así también las gracias a cada uno que se han dado cita a esta plataforma. Gracias por creer en Educajuri, gracias por creer en nosotros, los facilitadores, que día tras día tratamos de llevar con ustedes y compartir estas experiencias. Ya como el teacher le había manifestado, soy Primitivo Luciano Comas, soy procurador fiscal, actualmente desempeño funciones en la Procuraduría Fiscal Santo Domingo Este, justo en el Departamento de Fuerza Pública y Ejecuciones Civiles. Ahí, como siempre, a la orden y siempre a la vanguardia de tratar de ser un ente multiplicador y servidor público a carta cabal. Sabe que soy egresado de UTESA, con especialidad en la Escuela Nacional del Ministerio Público, maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en la Universidad UNAPEP, así como las exigencias para aprender y enseñar, diplomado en habilitación docentes en posgrado y maestría. Ustedes saben que hoy vamos a compartir un tema que obviamente ha estado en boga por un tiempo bien amplio, que son los criterios de cómo declarar un caso complejo y establecer el tiempo de prisión preventiva en un proceso investigativo. De manera que hoy vamos a compartir esta experiencia de manera tal que de modo bien didáctico nosotros vamos a forjar lo que es la experiencia de lo que dice nuestra Carta Magna, el Código Procesal Penal, las doctrinas y las jurisprudencias sobre los procedimientos de caso complejo. Ustedes saben que ya esta parte la vamos a observar con los casos más emblemáticos que hemos visto en los últimos años, que obviamente esta figura dentro del sistema procesal y lo inquisitorio no se había pernotado. Obviamente lo inquisitorio no lo permitía, ahora el procesal sí, pero dentro de los ya 20 años que vamos a cumplir de nuestro Código Procesal Penal, que es quien trae la figura, naturalmente lo hemos visto un poco más de manera abierta en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque naturalmente los casos llegaban y como ustedes
ya saben la historia de nuestro sistema. Naturalmente, mientras los casos más suaves iban a los tribunales, pues para las partes eran más cómodos también, porque así se obtenían favoritismo y obviamente las personas salían con más facilidad. Cuando hablamos de caso complejo, debemos de hablar de algunos conceptos respecto a lo que es inherente al proceso. Ustedes saben que declarar un caso complejo es un paso fundamental dentro del análisis y la resolución de problemas, especialmente cuando se trata de situaciones que presentan una serie de características especiales que requieren una mayor atención y seguimiento. Es decir, cuando hablamos de casos complejos, estamos hablando de investigaciones sensitivas, investigaciones que salen fuera de lo que es un caso común, fuera de lo que es tengo las pruebas, presenté la medida, y en prisión preventiva, presenté acusación y a los 6 meses tengo una condena o una absolución. Es importante comprender los criterios que deben considerar al declarar un caso como complejo. Ya esto permitirá establecer una estrategia adecuada para su abordaje y encontrar las soluciones más efectivas. Así también, cuando hablamos de esta característica, puede incluir múltiples variables o factores interrelacionados a un nivel, obviamente, de incertidumbre elevado, una amplia diversidad de intereses y o actores involucrados. Ya saben que cuando existen casos complejos, hoy pudimos observar, es decir, en los días de que ya el Estado ha formado una oficina para la persecución y para la continuidad de los casos emblemáticos en la República Dominicana. Un caso complejo requiere un enfoque más sistemático, multidimensional y obviamente de un abordaje más especial. Cuando hablamos de los criterios para un caso complejo, debemos de visualizarlo desde los siguientes puntos. Obviamente le vamos a presentar los puntos más emblemáticos donde podemos observar para la complejidad de un proceso. Vamos a ver la interrelación de variables, es decir, si tenemos un caso y ya está definido, la objetividad se ha identificado, pues lo que le corresponde a los juzgadores es obviamente practicar sobre lo que es el debido proceso. Ahora bien, cuando hay interrelación de variables, es un caso que puede ser considerado complejo cuando presenta múltiples variables que interactúan y pueden influir en los resultados. Estas interrelaciones pueden aumentar la dificultad del análisis y tomas de decisiones. Es decir, cuando hay un caso muy voluminoso, naturalmente los actores deben de sentarse y iniciar definiendo diferentes hipótesis de cómo iniciar el proceso para que al final tener un buen resultado. También vamos a ver la incertidumbre. La presencia de altos niveles de incertidumbre en relación a los resultados o consecuencia de un caso puede indicar su complejidad. La falta de información, la imposibilidad de ciertos eventos pueden dificultar la identificación o soluciones efectivas. Hay un caso que yo le puedo decir que ya obviamente el cuerpo investigativo, el órgano acusador, tiene incertidumbre y obviamente esto lo vamos a mencionar como docente en ocasión de ser casos obviamente de conocimientos públicos y que las advertencias de la incertidumbre se han hecho públicas también por parte de los actores de la acusación. Y es el caso Jean Alain, que naturalmente hay una incertidumbre, que hubo un pronunciamiento. Bueno, tenemos miedo de que este caso lo puedan declarar prescrito por el tiempo, por ser que un caso que ha dejado incertidumbre, es un caso con diferentes tópicos investigativos que obviamente a los investigadores, en el término de ya haber tenido la acusación en los tribunales y apertura a juicio, naturalmente la incertidumbre aún se mantiene. También vamos a ver la diversidad de intereses. Obviamente ese mismo caso, como los casos anteriores, ustedes saben que tienen interés social, interés político y obviamente el interés parcial del actor y obviamente del cuerpo acusador, que naturalmente nada tiene que ver con el interés social ni la política, pero sí con la evaluación y la instrumentación de un buen caso. ¿Para qué?
para tener efectividad al término del mismo. Por eso es que la diversidad de interés así se ha observado en cada uno de los casos que se han declarado culpables en los últimos años y que más adelante podemos mencionarlo de manera abierta. ¿Por qué? Porque son casos de dominio público. Esos casos que ya tenemos la facilidad de interactuar y de ver y de comentar, naturalmente son casos que podemos hablar de ello como ejemplo en esta práctica. Entonces, esa ansiedad, esa diversidad de intereses, cuando hay una amplia diversidad de actores involucrados en un caso y diferentes intereses en juego, es probable que se trate de una situación compleja. La gestión de estos intereses divergentes pueden plantear desafíos adicionales. La misma parte desafían al actor, al cuerpo acusador, porque muchas veces ustedes escucharon cuando uno de los acusados dijo: ten preparado que ustedes hoy son lástigo, pero recuerden que pueden ser espalda, que reciban el lástigo también. Y por vía de consecuencia, ahí viene el impacto significativo. Es decir, ¿qué impacto tiene ese caso para poderlo declarar complejo? Un ejemplo, nosotros le podemos mencionar un caso de impacto. Cuando hablamos de los hermanos del expresidente, eso es un caso de impacto no solamente nacional, sino internacional y de interés de los sistemas iberoamericanos de justicia. ¿Por qué? Porque se toma como aval, y así también como se ha tomado como aval de manera de Iberoamérica, como nosotros trabajamos con el Código Procesal Tipo a nivel de Iberoamérica. Ustedes saben que el caso de Brecht ha sido un caso de ejemplo que se ha trabajado en diferentes países y obviamente se ha tomado como modelo aquellos países que han dejado mejores resultados. Es por eso que el impacto significativo de poder declarar un caso de complejidad naturalmente llega ante los actores y los domácticos de hoy día a tener la necesidad de que obviamente consultar, es decir, si declaramos un caso complejo, ya es un caso que viene con consulta, porque vamos a ver cuáles casuísticas dieron lugar en cada caso para ser declarado complejo. Así también, cuando hablamos de casos de impacto significativo, hago lo adverso. Es verdad, cuando tenemos casos significativos, la probabilidad de la complejidad se va a declarar de manera casi automática, pero también le ponemos un caso que no fue de impacto significativo procesal, y es el caso cuando este artista urbano llamado C.C. Nayo, el 69, que obviamente los acusadores en este caso pidieron la complejidad del mismo. Es decir, la connotación y el significado para este caso no amerita la complejidad. ¿En ocasión de qué? De que podríamos tener 5 víctimas y 5 victimarios, pero a la postre el interés social se paraliza dentro de un ámbito obviamente que terminaría en una solución alternativa de conflicto con el resarcimiento del daño. Pero se intentó, inclusive las calificaciones jurídicas que se le dieron a ese caso, creo que desbordaron la objetividad de los investigadores, que evaluaban de acto de barbarie, acechancia y alevosía, y que este caso hay que declararlo culpable, hay que declararlo complejo por esa casuística. Es decir, solicitarle al juez la declaratoria de un caso complejo, usted tiene que tener objetividad para el mismo. Es decir, cuando tenemos el impacto significativo, en un caso puede ser considerado complejo si el resultado tiene un impacto significativo en las personas, organizaciones o en el entorno. El enlace y las ramificaciones de las decisiones tomadas obviamente son factores clave para la complejidad de un caso. Así, cuando surgen nuevas situaciones, ustedes saben que, y vuelvo y reitero, que lo puedo continuar diciendo, que cuando se trataron estos casos emblemáticos, desde Lo Pulpo, desde Calamar, y obviamente continuando esos casos, nuevas situaciones, un ejemplo, Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas sostuvo tanto tiempo para emitir los resultados de aquellas evaluaciones y levantamientos para poder acusar de manera efectiva a aquellas personas que debieron fondo en aquellas construcciones, que obviamente la única que tiene la calidad para emitir un resultado de validez
para que pueda ser llevado a cabo a una situación de justicia en las cámaras de cuentas. Y ustedes recuerdan que naturalmente las cámaras de cuentas sobre estos casos emblemáticos, todas tuvieron obviamente retardo para darle información. Entonces, por ende, más adelante así también lo vamos a observar, que se tuvieron que pedir ampliación de los plazos para culminar los resultados de la investigación y por ello tener consigo a mano las pruebas para una acusación. Y es por eso que se dieron situaciones nuevas de aquellos inversionistas, de aquellos ingenieros, arquitectos, que obviamente tenían obras dentro de las instituciones, pero que tenían que pagar soborno para poder llegar a ella. Entonces, se iban agregando a medida de que los procesos se iban desarrollando. Por eso es situaciones nuevas que permitían al juez valorar y decir sí al lugar a una complejidad. La aspiración de instituciones nuevas o desconocidas pueden incidir en la complejidad de un caso. Cuando no existen precedentes o soluciones anteriores, la necesidad de encontrar enfoques obviamente innovadores y creativos que aumenten el criterio de la complejidad. Es decir, los casos complejos ustedes siempre van a observar que se tienen que buscar los parámetros y obviamente buscar casos similares que hayan podido dar al traste de que sí al lugar a la complejidad para que eso sirva para consulta de los demás casos que se solicitaron complejos, y ustedes observan que ya los últimos que se han enmendado, la complejidad ha sido más fácil de los jueces como juzgadores de entenderlo y los acusadores para obviamente procurar y solicitar la complejidad. ¿Qué importancia tiene la declaración de un caso complejo? Declarar un caso como complejo es primer paso esencial para diseñar una estrategia de abordaje adecuado. Es decir, es importante. ¿Por qué? Porque te va a dar el tiempo. Antes que te digan en 3 meses, tú tienes que presentar una acusación, pero más cuando te lo declaran complejo son 18 meses, que obviamente el código y el procedimiento permiten para que tú en un año y obviamente 6 meses pueda abordar de manera efectiva y adecuada tu investigación, cosa de que en ese intervalo tú puedas presentar una acusación con validez, con fortaleza y como obviamente se expresan los acusadores, blindada. El caso blindado es que cada prueba cada vez se fortalece más y que esas pruebas, que es la misión del abogado de la defensa, destruir la prueba fiscal. Ahora, cuando esta están basada en criterio de objetividad, en criterio de buena búsqueda de esas pruebas y que puedan ser concretadas con obviamente estudios e instituciones que dan lugar a una veracidad irrevocable. Por ende, es ahí donde se convierten en pruebas obviamente blindadas. Al reconocer que un caso presenta características especiales, requieren un enfoque especial. Se pueden desarrollar estrategias específicas para su análisis y, obviamente, resoluciones y seguimientos. Esto incluye la identificación de las herramientas, métodos y obviamente más apropiado, la asignación de recursos adecuados. Usted sabe que si no hay dinero para una buena investigación, si no tenemos las herramientas, los laboratorios para unos o obviamente varios resultados de una investigación, la dinámica propia de la complejidad. Es decir, primero hay que partir de buenos profesionales, de Ministerio Público preparado, con la capacidad y con obviamente el entusiasmo y con la decisión marcada de que vamos. Por ejemplo, si a usted le dicen, bueno, ¿cómo usted ve la decisión del Ministerio Público acusador en los casos emblemáticos decidido a carta acabar? ¿Cuáles herramientas tienen para esos fines? Todas. ¿Cuál es el aspecto que promueve una buena investigación? Los aportes que se excitan los fondos para tener la dinámica de cómo mover, de cómo movilizar cada operación que se realiza para allanamiento, para interceptaciones, para búsqueda de pruebas internacionales, para obtener esos resultados eficaz y a tiempo y oportuno. Sin dinero, obviamente, no se van a lograr. Es decir, que la logística para la investigación y la objetividad y buenos resultados para casos complejos, obviamente requiere de un abanico de que conformen desde el aspecto humano, desde lo técnico, desde los laboratorios,
obviamente que se tenga los militares, es decir, si no tenemos un equipo de militares dedicado y decidido, obviamente que se comprometan con el deber de un buen resultado, no va a haber caso complejo. Es decir, esto une muchas características, no solamente se declaró complejo porque se robaron tantos millones, no, eso incluye muchas cosas más. Es por ende que las herramientas, el buen personal, los buenos profesionales es lo que te va indicando cuál es la característica y cuáles son los objetivos que se van a buscar para la obtención de un caso complejo y por vía de consecuencia la condena. Ustedes observan dentro de los casos complejos, Odebrecht, que es el primero también en obtener sentencia definitiva, no definitiva, sino ya de primer grado. Pero un ejemplo, los demás casos aún están en los tribunales, aún declarado complejo, aún las acusaciones, pero esos casos, según son complejos para el investigador, el cuerpo acusador, también es complejo para el actor civil, también es complejo para la defensa técnica. Por ejemplo, ustedes observaron que dentro de estos casos que se conocieron, se pedían suspensiones para conocer el legado de la acusación en virtud de que componen 4.000 piezas, 3.000 pruebas, 3.000 pruebas testimoniales, 4.000 pruebas documentales, visuales, videos. Es decir, no solamente es difícil para el actor acusador, es difícil para todas las partes, porque promueve una gran cuantía de las pruebas de los documentos, obviamente, que van a vertir para un proceso complejo. No es solamente que se convierte complejo y de un carácter obligado de, vamos a llamarlo, imperante a ser complejo para el investigador, se hace complejo a la vez hasta para el propio imputado. ¿En ocasión de qué? Con tantas acusaciones, con tantas vías de acusación, porque las acusaciones siempre deben de venir con diferentes tópicos criminales. No solamente, que robó, no. Los métodos utilizados, quiénes eran sus componentes, cuál era el modo operandi para poder obtener tantos dineros y que esa organización, obviamente marcada, funcionaba tan perfecta que duró tanto tiempo dentro de la acción. Es decir, que cada vez que usted observa la declaratoria de un caso complejo, es algo importante. Es importante primero para el actor, hasta el juzgador tiene esa circunstancia de complejidad al momento de decidir. Inclusive para la declaratoria de un caso complejo tiene que visualizar todas las características posibles que obviamente den lugar para ello. Es importante destacar los plazos legales que deben cumplirse para la declaración de un caso complejo. Es decir, vamos a ver los plazos y requisitos para la complejidad de un caso. Estos plazos están determinados por la vigencia, por la legislación vigente. El objetivo de esos plazos, ¿qué es? Garantizar el desarrollo adecuado del proceso y brindar a todas las partes, obviamente involucradas, el tiempo necesario para preparar su defensa. Como les reitero, un caso complejo no es complejo para el investigador, va a ser complejo para todas las partes. Además de los plazos, existen una serie de requisitos legales que deben cumplirse para declarar un caso complejo. Estos requisitos están diseñados ¿para qué? Para asegurar que solo aquellos casos que realmente los requieran sean considerados complejos. Esos requisitos los vamos a observar. Estos requisitos para la declaratoria de un caso complejo: gravedad del caso. Es decir, tiene que ser un caso grave y real, no por la mención de grave, sino real grave. Uno de los requisitos principales es que el caso tenga una gran importancia y repercusión legal. Es decir, si no hay repercusión legal sobre el aspecto de la solicitud, obviamente no se va a lograr. Esto puede deberse a la gravedad del delito o al impacto que podría tener el fallo en la sociedad en general. Las partes involucradas, estos son los requisitos, es decir, la gravedad del caso, las partes involucradas, los requisitos importantes, la participación múltiple de las partes. Esto implica que no se trate de un proceso judicial simple, es decir, unas partes, como yo le llamo los casos simples y cuadrados. El policía registró al ciudadano que iba por la calle, le ocupó 2 porciones de un material rocoso, presumiblemente marihuana, y Nasif
dice que son 30 gramos de marihuana, pues ya se presentó medida de coerción, ya la acusación está casi lista, porque no hay más pruebas. Ya eso es un caso simple. Y por vía de consecuencia, entre las partes, el Ministerio Público, el defensor público, si observa de que no tiene la calidad para poder descargar, le pide un acuerdo al fiscal y se acabó el caso. Es decir, ahí no tenemos diferentes actores como testigos, peritos e incluso terceros que puedan tener intereses legítimos en el caso. Así también podemos ver la complejidad probatoria. Es decir, la complejidad probatoria vamos a tener, como en los casos que ya hemos observado, 3.000 pruebas documentales, 3.000 pruebas testimoniales, 15.000 pruebas audiovisuales, es decir, 20.000 pruebas de fotografías. Es decir, cuando hablamos de la complejidad probatoria es cuánto elemento para probar la complejidad y obviamente para probar el caso tenemos. Es decir, que la presencia de una gran cantidad de pruebas o la necesidad de realizar investigaciones adicionales para recopilar pruebas sólidas también son un factor que se tiene como cuenta a declarar un caso complejo. Esto puede también incluir testimonio de expertos, análisis forenses, es decir, los interrogatorios. También ahí vamos a ver que cuando se tienen tantas pruebas, es así cuando podemos ver la complejidad tanto de probar, no solamente de declarar complejo. Cuando vemos a José Ramón Ramírez en pantallas, eso significa que tenemos algunas informaciones. Le tienen ya un iPhone para hacer hoy. No, hoy no, Hoy no, hoy no. Del domingo. Bueno, entonces le damos la palabra a nuestro director. iPhone no, es un Samsung, pero Es un vamos a empezar Samsung, con la tablet primero, lo magistrado. importante es que se comuniquen. No hay la necesidad de andar con tanta modernidad porque eso promueve a los delincuentes. Adelante, José Ramón. Vamos a darle la bienvenida y un saludo especial a las personas que están aquí. Elías Cuevas Pérez, Aurora Rosario, Berenice. Tenemos aquí también a, un momento, por favor, a Betsaida Zanavia, Cecilia Núñez, César Pérez, Edison Reyes, Edison Concepción, Félix Castillo, Francisco García, tenemos a George Kenny, tenemos aquí a Helen Pilier de la Rosa, José Adalberto Lara Montero, iPhone Ramón Núñez, José Luis García, Noemí Jerez Jiménez, Manuel dos veces, María Ortega, Morelis, Mélida, Rafael Rosario, Andrés Familia, Yolanda Peña, Sheker, Juan Rosó Campaña. Señores, los que están presentes ahora mismo, por favor, le puse ahí para que me pongan, para confirmar su asistencia a este curso y futuro diploma, su nombre completo, de dónde están conectados, el correo electrónico, el teléfono y a qué se dedican. Claro, si desean. Pero para saber que usted participó, tiene que poner el nombre completo, el correo y el teléfono. A partir del domingo vamos a rifar una tablet. Cada 15 días una tablet para que las personas que estén tomando los cursos los domingos a las 5:30. También invito a que entren a la imagen de este curso en Instagram, que lo voy a poner ahí el enlace, para que comenten este curso y vayan comentando. Muchas gracias. Dios me le bendiga. Gracias, magistrado. Gracias a usted, José Ramón, y continuamos. Gracias. Bien, asimismo observamos dentro de lo que es la declaración de la complejidad, vamos a ver la duración del proceso. ¿De dónde depende la duración del proceso? De la buena iniciativa investigativa. Que un ejemplo, como le dije ahorita, si tenemos resultados peritos, si tenemos resultados de entidades obviamente gubernamentales o descentralizadas, naturalmente tendríamos que ver en qué tiempo la Cámara de Cuentas puede dar un informe, en qué tiempo puede dar un informe el ayuntamiento, ¿en qué tiempo puede dar un informe la Administración de la Lotería Nacional? Es decir, todos esos factores son observados al momento de iniciar una investigación de un caso complejo. Es decir, que todo esto va a influir. ¿Para qué? Para que la complejidad desde el inicio pueda verse complicada. Un ejemplo, bueno, hay que hacer un levantamiento de la Nueva Victoria.
Es decir, no solamente ir un día y decir, bueno, ahí se hicieron 15 edificios de tantos apartamentos, no, es desde la zapata, cuántas varillas se pudieron comprar para realizar el estudio de campo, el estudio de tierra, el estudio del área, del ambiente. Es decir, que el medio ambiente diga, sí, eso es propicio para realizar la construcción que se requiere. Es decir, la duración del proceso se puede visualizar desde la perspectiva investigativa, pero eso va a depender, como le dije ahorita, de la experiencia del investigador, de la experiencia del cuerpo acusador, que no solamente va a trabajar una persona, es un equipo obligatorio. ¿Por qué? Porque las incidencias se amplían a medida de que se inicia el proceso investigativo. Así también podemos ver los intereses públicos o colectivos. Un ejemplo, en cada caso, casi el colectivo ha tenido interés en ello. Y obviamente el interés público se instauró una oficina especial. ¿Para qué? Para obviamente perseguir los... el Estado formalizó de inmediato su equipo de abogados para la persecución de los intereses civiles, para la persecución de los bienes, es decir, cada bien incautado en estos procesos ya el interés público está de por medio, el interés colectivo también, porque las entidades, llámese sin fines de lucro, están ahí esperando a ver qué va a pasar con estos casos emblemáticos, qué ha pasado, qué va a pasar y cuál sería el resultado de estas personas que obviamente de alguna manera se ha presumido que han estafado al Estado, que han obviamente llevado consigo el erario de nuestras arcas. Por vía de consecuencia, aquí viene el interés público y el interés colectivo. Eso funciona y por vía de consecuencia han sido probadas en cada uno de los casos. Ustedes saben que la relevancia y repercusión de un caso puede tener significativamente y considerar de interés público o colectivo. Estos casos pueden involucrar temáticas sociales, medioambientales o políticas. También pueden cumplir con los requisitos para declararlo como complejo, porque envuelven tantas tipicidad penal que naturalmente que requieren de una amplia investigación. Es importante también destacar que estos requisitos pueden variar en un sistema jurídico y de legislación vigente. Por tanto, es fundamental consultar leyes y los reglamentos específicos de cada jurisdicción para obtener una comprensión completa de los requisitos legales para declarar un caso complejo. Es decir, que cada caso tiene su complejidad en sí. Y ya ustedes observaron esta característica que deben de fluir en cada caso. ¿Para qué? Para que se le haga fácil al juez, porque muchas veces usted va a realizarle una petición al juez y si el juez no entiende lo que usted le está pidiendo, con facilidad se lo va a rechazar. Ahora, cuando el juez observa de que el acusador con mérito, con fundamento, con objetividad, con criterio, obviamente legales, le está pidiendo la complejidad de un proceso, con facilidad usted va a observar que se lo van a permitir. Entonces, cuando se declara un caso complejo, también podemos ver otras perspectivas. En un caso declarado complejo, no solo se determina por la pluralidad de sujetos procesales, de medio probatorio, o ser obviamente actuados por el tipo de delito o materia de procesamiento, sino también por otros factores como son el contenido fáctico de imputación. Ustedes saben que toda acusación tiene que llevar un fáctico, en el sentido de que hechos que a su vez contienen diversas circunstancias en el contexto de lugar y tiempo. Es decir, ese fáctico tiene tres funciones: que el hecho que se busca, el lugar que se cometió y en el tiempo, obviamente, que se pudo haber cometido. Son circunstancias en el contexto y en el contenido jurídico de una imputación. Obviamente que hay concurso legal, concurso ideal, delito obviamente continuo, imputación alternativa, incluso combinación alterna de ello. Es decir, cuando usted ve un delito continuo, es un delito que el actor está sacando dinerito desde que entra a la función. Es decir, es un hecho que es continuo, pero para poder dar cierta la cantidad de dinero que se ha sustraído,
hay que iniciar una indagatoria con expertos peritos desde el inicio de su función. Es decir, que el caso complejo lleva consigo diferentes aristas procesales para lograrlo. También en estos delitos complejos vamos a ver que los delitos complejos o tipo complejos están integrados por la unión de ¿qué? De varias acciones, cada una de ellas obviamente delictiva por sí sola, pero desaparecen dentro del nuevo delito que absorben obviamente el valor de su componente. Esto significa que si está siendo juzgado por porte ilegal de arma y por homicidio, hay una concurrencia de hechos. Es decir, tenemos el homicidio per se y tenemos el uso de armas de fuego para cometer el delito. Entonces nos vamos a la ley y dice, ¿cuál de los dos tipos penales tiene una sanción más alta? ¿El porte per se del arma o el homicidio? Entonces vamos a enfocarnos más en el homicidio con la concurrencia y concomitantemente con la ley de armas para una agravante del delito. Es decir, que siempre tiene que haber una concurrencia de hechos que permita demostrar la complejidad de la acción. Obviamente, delito de un solo acto, delito de varios actos, delitos habitual, delito mixto, tipo complejo, tipo compuesto, delito cometido por funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantía de la intimidad. Es decir, son una concurrencia de delitos que podemos observarlas desde diferentes ópticas y obviamente de diferentes procesos, que siempre vamos a observar que para los casos complejos debemos de tener obviamente tipicidad, diferentes, obviamente, víctimas dentro de sí. Por ejemplo, ustedes observan que dentro de estos casos declarados complejos, existen ingenieros que fueron estafados dentro de la organización criminal. Es decir, te vamos a dar la obra, pero tiene que darnos 20 millones de pesos para que esa obra pueda ser tuya. Pero además de eso, la obra está valorada en 100 millones de pesos, pero tú tienes que firmarme que el contrato contigo es por 200 millones. Es decir, fíjense ya en un solo cuántos delitos tenemos. Obviamente hay una acción comitante de una concurrencia de hechos. Es decir, que no solamente es un delito obviamente, de la trata y de las sobrevaluaciones, sino también del soborno, pero también de la sustracción del erario. Es decir, que ya vemos ahí tres características penales que van dando lugar a una complejidad por sí solo. La declaratoria de un caso complejo en la justicia dominicana no se deriva de la magnitud del hecho que se juzgue, sino del grado de dificultad para llevar a cabo la investigación de acuerdo a la modalidad criminal. Es decir, por ejemplo, cuando usted observa que salieron 1.000 kilos de cocaína, un ejemplo, por un puerto, ahí no trabajó una sola persona, y que ese cargamento llegó a territorio de Puerto Rico, un ejemplo. Allí, es decir, desde aquí, diferentes operadores. Allá, diferentes operadores para recibir. Es decir, la complejidad y la organización criminal tiene que estar formada obligatoriamente para que se dé un caso de esa naturaleza. También observamos que, según las reglas de nuestro procedimiento, asume los casos complejos en el artículo 369 al 373, usted lo va a observar, del Código Procesal Penal. El juzgador da calificación cuando existe pluralidad de hechos, un elevado número de imputados o víctimas, dificulta para la recopilación de las pruebas o cuando se trate de un caso de crimen organizado o terrorismo. Un ejemplo, fíjense, el caso de Mantequilla es un caso abierto, un caso conocido. Es decir, es un solo imputado. Ahora bien, ¿qué más se investiga en el caso Mantequilla? En el caso Mantequilla se enmienda la intromisión de la DGI, es decir, evasión de impuestos. Tú tienes una empresa en la cual está trabajando con más de 100.000 millones de pesos, según su declaración en las prensas. Entonces, impuestos internos está detrás de él porque está evadiendo los impuestos. Pero más, tiene 600 personas la cual ha involucrado en su proyecto ficticio de hacerlo millonario en pocos días. Es decir, la multiplicidad de empresas que también están envueltas, más los supuestos socios que están dentro de ella, pero él, a todas luces, se ve que estaba como único representante de esa mega empresa millonaria. Entonces se da la complejidad de este caso por la
el abanico de la investigación que hay que realizar y el abanico de la pluralidad significativa de las víctimas dentro de este caso, que es diferente a otros casos que se han declarado complejos, porque cada caso en derecho penal tiene su casuística. Cada hecho obviamente tiene una acción y un derivado y la connotación de una tipicidad penal diferente. Es por ende que todo esto se observa cuando se va a declarar un caso complejo. También vamos a observar aquí los procedimientos para estos mismos casos. Cuando un caso se declara complejo, permite además mecanismo extraordinario de pruebas, la extensión de plazos según la complejidad del proceso y la prueba que parte, obviamente, acusadora utilice herramientas como de asignación de actores bajo reserva, entidad y los llamados agentes encubiertos. Es decir, en una organización criminal, para el actor acusador tener consigo pruebas, debe de vincular algún actor llamado testigo bajo reserva dentro de la organización criminal. Debe de utilizar algunas herramientas como obviamente profesionales de su categoría que tengan obviamente similitud de una circunstancia que le permita introducirse a la investigación. Es decir, que esto conlleva muchas casuísticas. ¿Para qué? Para que pueda ser veraz, para que pueda ser cumplido obviamente un objetivo a la petición. Así también vemos el artículo 370 que establece el plazo máximo de la duración. Ustedes saben que para los casos ya declarados complejos, 18 meses como plazo máximo para que el Ministerio Público, el actor acusador, presente acto conclusivo. Y para los demás casos, cuando obviamente no es declarado complejo, obviamente el plazo máximo son 12 meses. Así también podemos ver que el término práctico para casos no complejos, obviamente en 12 meses, el imputado obviamente puede declarar prescrita la acción en virtud de que el plazo máximo ha cumplido si el Ministerio Público no ha presentado acusación, acto conclusivo obviamente a su intención. Así también, aunque se impusiera un año de prisión preventiva, eso iba a ser revisado de manera simultánea cada 3 meses. Ustedes observan que en casos no declarado complejo, el juez impone 12 meses, pero es el máximo de la prisión preventiva. Es decir, que a una persona le pueden imponer un mes, pero ese mes puede ser alargado, es decir, pidiendo la prórroga, la prolongación de la prisión hasta los 12 meses, obviamente que el Ministerio Público antes de ello no culmine con el acto conclusivo. Es decir, cuando se le impone 12 meses, obviamente la defensa técnica cada 3 meses puede revisar a los fines de ver si los méritos que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva por 12 meses han cambiado, porque eso es lo que manda el código. Cuando el juez de la jurisdicción permanente impone la medida de coerción, obviamente consistente en prisión preventiva, lo puede hacer por 3 meses, pero esos 3 meses pueden llevarse a 12 dentro de la investigación. Más, obviamente, no puede dejar de revisarse. Y que si en un momento dado cambian los presupuestos, entonces sí ha lugar a que la variación se dé. También ustedes saben que va a ser revisada simultáneamente, tanto a petición de parte, a petición del actor civil, a petición obviamente de cada una de ellas. Así también el Código Procesal establece la particularidad de los casos declarados complejos en su capítulo 4, desarrollado sus ampliaciones de los plazos durante el procedimiento judicial y la aplicación de los criterios de oportunidad para los imputados que quieran colaborar en la investigación. Ustedes saben que hago el paréntesis que cuando en estos casos emblemáticos ustedes han observado que es el código que le da la facultad al acusador, al investigador de hacer eso, es que ustedes observan, bueno, pero se están utilizando los propios imputados para que delaten a los demás imputados. Entonces, por eso se llama la figura el delator. Hoy día se llama el delator, pero no son más que testigos. Pero la connotación es siempre dentro de los que es el ámbito del día a día. Tenemos que cuando el Ministerio Público ha propuesto que uno de los coimputados puedan hablar y obviamente desarrollar su contenido, lo hagan de manera
abierta y de manera escrita, pero es porque el código así se lo establece en los casos complejos. Pero en los casos que ya conocemos, estos se llaman los casos y obviamente el del actor, pero no es más que el mismo testigo, que obviamente ha aportado algunas pruebas, algunas circunstancias que obviamente favorecen al actor acusador para poder sentar y para poder probar su acusación. También la estipulación sobre los casos complejos están contemplados desde el artículo 369 al 373, que explica el procedimiento para tales fines. Es decir, que cada observación que ustedes vean, bueno, pero en el caso antipulpo se utilizó no, en el caso 5G se utilizó al mayor para poder mantener la prisión de los demás generales, pero que también en el caso de Calamar se utilizaron también delatores y obviamente en todos los procesos ustedes observan que existen personas que han querido hablar, incluyendo en aquellos casos, ustedes recuerdan, Odebrecht, cuando se le pedía a la colaboración a algunos de ellos para que obviamente hablaran en contra de otros. Y por vía de consecuencia, esas informaciones no son al azar. Esas informaciones ustedes observan que aún declarando y diciendo cómo pasaron las actuaciones, cómo se formó el acto criminal, el Ministerio Público no le da salida inmediata, porque esas informaciones podrían cambiar. Entonces se mantienen en el proceso hasta el final del mismo, porque si tú cambias la versión, obviamente la imputación puede ser para ti también. Y observen que no solamente así yo declaré y me fui, no, usted declaró, pero sigue en el proceso. ¿Para qué? Para garantizar que la que usted ha dicho, esas expresiones aún la haya dado frente a un juez, esas expresiones puede cambiar en un juicio de fondo, porque el derecho penal adversarial establece que lo que el juez va a validar es lo que se diga en la audiencia. Entonces, observen que cada delator se mantiene en el proceso como coacusado, pero ya con una medida de coerción favorable, con una intención de archivo, pero al final del caso. Es decir, que es que no solamente tú digas, sino que lo mantenga y que eso que tú has dicho sea comprobado con pruebas fehacientes. No solamente es, como dicen la jurisprudencia, una declaración de un coimputado para prevalecer a otro imputado no es válida por sí solo, debe de ser corroborada con las pruebas. De hecho, cada delator que ha dado sus declaraciones, esas pruebas han sido corroboradas y es por ende que se mantiene la actitud de favorecerlo. También ustedes saben que establece el plazo máximo para las investigaciones cuando son delitos, 4 años. Ya la modificación de la ley 1015 le da 20 años para los crímenes, porque anteriormente eran 3 y 10, ahora aumentan. Usted comete un delito y ya perdura 20 años dentro de lo que es el sistema para la aprehensión, pero que se inicie por lo menos un acto durante esos 20 años. Y si es un delito, obviamente durante 4 años. Y por ende, si se le dio la prisión preventiva, el arresto domiciliario, ya como le dije ahorita, 12 meses o cualquiera de las otras causales que manda la misma ley. También se observa en el numeral 6 del artículo 370, la declaración de complejidad permite al Ministerio Público solicitar la ampliación de un criterio de oportunidad si el imputado colaboró eficazmente con la investigación, eficazmente, es decir, no es que se declare y ya, y fue para su casa, brinda informaciones esenciales para evitar la actividad criminal o que se pretende otras infracciones y ayude a esclarecer el hecho investigado y otro contexto proporcional la información útil para probar la participación de otros imputados. Es decir, que no es, vuelvo y les reitero, un permisito. Que no es al azar, la cual en los casos emblemáticos que hemos tenido en los últimos años, que se han tomado obviamente testigos para declarar en contra de otros imputados, de otros investigados, es decir, que es la misma norma que le da esa oportunidad al investigador. Ustedes observan que en un momento decía Carlos Valcárcel que la magistrada Jenny Berenice tiene un cuartito de tortura en los casos emblemáticos.
Y la sociedad se preguntaba, ¿y cómo es eso? Porque eso es asunto del pasado, eso es asunto inquisitorio, donde los policías y Ministerio Público maltrataban para obtener una declaración. Entonces, había un juez que me decía, explíqueme usted, que está dentro del Ministerio Público, ¿cómo es eso que la magistrada Jenny Berenice tiene un cuarto de tortura para que los delatores obviamente puedan dar sus declaraciones con facilidad? Y le digo, no, lo que pasa es que él le da ese contexto, obviamente, para el morbo de, como le llamamos, la justicia populista. Es decir, las declaraciones populistas te permiten decir cosas, obviamente, porque tú como defensa tienes un abanico de forma de prevalecer. ¿Para qué? Para que sirva y que sepa tú encartado de que tú estás haciendo tu trabajo. Pero esas no son más que declaraciones populistas penal en ocasión, en el tenor de saber de que es imposible que el Ministerio Público pueda torturar a nadie. Ahora yo le digo, no, lo que pasa es que existen de manera procesal las ofertas para aquello cuando tenemos 10 imputados y 2 de ellos le interesan, obviamente, colaborar a la investigación, pueden tener al final del proceso un descargo o una sanción más benigna, y desde la medida de coerción puede prevalecer de que se te imponga una medida más conservatoria. Es decir, aquí tenemos, dentro de estos casos sensitivos que hoy por hoy se han desarrollado, tenemos testigos bajo reserva y que están salvaguardados. Es decir, hay testigos de ellos que naturalmente lo mismo coimputados quieren saber dónde están, porque tienen tantas informaciones que desapareciéndolo, ustedes saben, en el derecho inquisitorio, cuando existía un testigo lo mandaban a matar y ya la persona se liberaba de esa acción en virtud de que la única prueba que tienen es la testimonial, y ese testigo, eso se ve mucho también en materia de narcotráfico. Tú me vas a hundir, entonces te hundo yo a ti a los fines de que el Ministerio Público no tenga otras pruebas con que condenarme. Pero le hago este paréntesis y me detengo en esta parte porque ustedes saben que se ha enmendado mucho, se ha dado mucho a conocer la parte de los delatores en estos grandes casos que se han declarado todo complejo en ocasión de la multiplicidad de hechos, de la tipicidad jurídica abierta, la concurrencia de hechos y de la cohecho dentro de los hechos per se, que permiten a un juez de manera efectiva y claridad del proceso declararlo obviamente complejo, con más transparencia y más rapidez. Aquí vamos a ver las pruebas en esta fase investigativa, obviamente en la materia de declaratoria de caso complejo. El 371 le permite al Ministerio Público solicitar al juez que le autorice el interrogatorio cuando se trate de un caso con pluralidad de víctimas, o sea, indispensable el interrogatorio de numerosos testigos. Todos han pasado bajo esas mismas circunstancias. Mientras que el persiguiente, obviamente, articulado establece que la solicitud de autorizar la reserva de identidad uno o varios investigadores cuando ello sea manifiestamente útil para el desarrollo de la investigación. Es decir, el juez tiene que autorizar cuando el investigador le solicita de manera objetiva que se quiere interrogar un testigo en especial, o que se le declare un testigo bajo reserva. ¿Para qué? Para poder enmendar y para poder tener mayores informaciones de, obviamente, de los que conforman esa organización criminal. También tiene la facilidad de buscar el acusador adjunto. De acuerdo al artículo 373 del Código Procesal Penal, el Procurador General de la República puede contratar en un caso complejo los servicios de unos 2 abogados particulares que cumplan con las condiciones de ley para ejercer funciones de Ministerio Público. Es decir, abogado ayudante en representación del Ministerio Público para que actúen como acusadores adjuntos en igual facultad y obligaciones del funcionario el cual acompañe. ¿En qué caso se da esto? Ustedes saben que en cada caso declarado complejo y dependiendo a la articulación y el procedimiento en sí, llevamos consigo técnico especialista en derecho constitucional. Es decir, si no tenemos procuradores fiscales expertos en derecho constitucional, se puede buscar un abogado experto en la materia. Si no tenemos un criminalista dentro de lo que es la
búsqueda de herramientas y de pruebas pueden tener un criminalista, un profesional de la criminalística y también un sociólogo o un criminólogo. ¿Por qué? El sociólogo va a estudiar el término de la sociología del delito, es decir, el Estado per se permite que el delito se realice. ¿Qué ha hecho el Estado para contrarrestar? Es decir, el ámbito social hay que verlo también en cada caso. Y la mente del criminal, la criminología estudia el porqué del accional de esa organización criminal. Es decir, no solamente es que vayamos a complementar la investigación con otros profesionales de la misma línea, no, podemos tener acusadores que tengan la experiencia, arquitectos, es decir, testigos, peritos, podemos tener los ingenieros. ¿Para qué? Para que esos ingenieros nos den información qué pudo haber pasado en esas obras, obviamente que se declararon terminadas y que ninguna obviamente han cumplido con el mínimo del cumplimiento para la entrega. Así también podemos observar algunos de los casos más emblemáticos, como le dije ahorita, declarado como complejo, y el primero, el caso de Brecht, ustedes saben que es el único que ha tenido sentencia de primer grado. Bueno, el caso Lotucano también tuvo ya su decisión en primera instancia también con una absolución. Es decir, esos son de los casos ya llamados complejos, lo más viejo. Pero ustedes saben que ahí vienen casos Pulpo, que naturalmente todavía está en la fase de juicio. Todavía está el caso Medusa, también está todavía en caso de juicio. Caso Calamar, caso 13, ustedes saben, auto de apertura a juicio, con el adendum de un auto de no lugar a favor del director de la Lotería Nacional. Caso Discovery es el caso de Santiago. Caso obviamente Mantequilla, que también está en los tribunales. Es decir, que esos casos emblemáticos, por su característica, obviamente llevan un tiempo más, no solamente para la investigación, sino, como le dije ahorita, para los abogados, para el actor civil y hasta para los jueces poder decidir. Son tantas las cosas que existen en un caso complejo que se le complica a todo, hasta para la sociedad entender. Pero ¿y qué es lo que pasa? Que estos casos duran tanto y que se van, como algunos dicen, se van destruyendo en el tiempo, ya todo tan suelto. Yo digo, no, pero espérate, no solamente que todo estén ya en su casa, pero no suelto, sino con otras medidas menos gravosas, porque todos los que están con grillete y prisión domiciliaria siguen en prisión porque la ley así lo establece. Tienen un marco, un radio de acción muy limitada. Saliéndose de ella, ustedes saben que viene la conversión de esa libertad sobre lo que es la prisión preventiva. Y le doy el caso del Banco Gerenciario y Fiduciario. A ese imputado le dieron garantía con un localizador y obviamente ustedes recuerdan que fue arrestado en, como le llamamos, en el peaje de la Avenida Las Américas. Para poder probar de que está fuera de su jurisdicción, se arrestó fuera inclusive del distrito. Entonces, ese vino al proceso, variación de la medida de prisión preventiva y localizador a prisión preventiva ante una cárcel. Es decir, que eso no es un mito de que ya lo soltaron, no, le cambiaron la medida. Pero los casos siguen ahí, que hoy día por día se están observando casuísticas diferentes, que dentro de lo que es el cambio de modo de cumplimiento, obviamente es una acción que le corresponde al juez de ejecución de pena. Hoy observamos que un juez de la instrucción realiza una variación de modo de cumplimiento y le dice, mira, lunes, jueves y viernes, martes y jueves tú vas a ir a tu trabajo, pero los demás días tú tienes que estar en casa. Eso se llama libertad asistida. Por vía de consecuencia, se vio por primera vez con aquel caso de la artista que salía del aeropuerto con una cantidad de sustancia controlada y después de ser condenada fue favorecida con una libertad asistida. De lunes a viernes ella era empleada, pero de viernes a lunes era interna. Por vía de consecuencia, eso es una casuística del juez de ejecución de pena, pero vemos que los procedimientos cada día traen consigo lo que es la sentencia de consulta. La sentencia de consulta no es más que aquella que dirimen lo contrario a lo que manda las normas. Es decir,
una variación de cumplimiento de pena está atado al juez de ejecución de pena, no así al juzgador. Pero vemos la dinámica y así también le observo en el caso de Odebrecht, que también se rompe con el debido proceso en el tenor que aquel juez que conoce de la prisión preventiva no puede ser el mismo juez que conozca de las revisiones de esa prisión preventiva. Entonces al magistrado Polanco así se lo impusieron, de que él mismo estuvo que revisar como juez especial la prisión preventiva que él mismo otorgó, tuvo que revocarla. Entonces, por vía de consecuencia, son casuísticas en el sistema que se observan, que tenemos que llevarla pendiente, porque cuando usted le toque un caso de esa naturaleza, usted también tiene que ir a consultar esa sentencia y llevársela al juez. Mire, este tribunal emitió tal decisión en tal fecha y aquí la tenemos. En la casuística de mi caso ocurre lo mismo. Por vía de consecuencia, mi representado puede ser favorecido con esa misma decisión. Bien, observando ya la parte de los casos complejos, esperando de que todo a partir de hoy ya lleven un concepto diferente y que puedan, cuando lleguen a los tribunales, tener el concepto más abierto para los fines de presentar y poder rebatir la actuación de una complejidad de un proceso, ya que llevan consigo esa buena herramienta. Ahora vamos a observar la generalidad de una medida cautelar o la medida de coerción, porque con ella, para poder observar lo que es el tiempo máximo para una prisión preventiva, debemos iniciar. ¿Dónde se impone la prisión preventiva? Es una medida de coerción. Podríamos entrar directo a lo que es el plazo máximo de la prisión preventiva y de la investigación, pero si no conocemos de la medida, ¿cómo podemos llegar a la aprehensión del plazo máximo de la investigación? Es decir, que de manera somera vamos a observar el procedimiento de la medida de coerción para poder llegar a los plazos de la revisión y a los plazos de la variación en virtud de lo que establece la misma norma. Ustedes saben que las medidas de coerción son un mecanismo, ¿verdad?, de carácter de índole judicial, las cuales son utilizadas para salvaguardar la presencia del imputado en el procedimiento, de lo cual resulta que las medidas de coerción no tienen un fin en sí mismas, sino de que constituyen el propósito de asegurar el debido proceso en un conflicto de índole penal. Es decir, que las medidas cautelares buscan proteger los derechos que se establecen en las mismas normas. Entonces, por vía de consecuencia, las medidas también cautelares, en virtud de su naturaleza, son provisionales, instrumentales y accesorias. Las medidas cautelares son también, obviamente, herramientas que el juez protege los derechos de cada una de las partes mediante el dictamen de una sentencia, otorgando, obviamente, una provisionalidad tanto de la garantía económica, tanto de lo que es la prisión domiciliaria y como la prisión preventiva. Todo, cuando ustedes observan, en la parte final, como dirían, en la parte infine de cada resolución de una medida de coerción, le establece qué fecha tiene el investigador para presentar acto conclusivo, que es la que te va a dar el término de la misma. Es decir, inmediatamente 3 meses, el juez de la permanente dictó 3 meses, ya ese juez no puede seguir conociendo del proceso, lo remite a un juez control. Entonces a ese juez control también le dice si la medida se dictó el 1 de enero, entonces el 1 de marzo ya se cumplen los 3 meses. Si el Ministerio Público, si el acusador no ha presentado acto conclusivo, tú tienes facultad para decidir sobre la prisión de ese encartado. Las medidas cautelares también son aquellas actuaciones jurisdiccionales llevadas a cabo. ¿Con qué proceso? Con un sano proceso de restrictiva y de ciertos derechos, obviamente de presuntos responsables de los hechos objetivos, investigados mediante el enjuiciamiento y la preservación del debido proceso. Ustedes saben, la medida de coerción es una restricción del ejercicio de los derechos a la libertad y obviamente a la propiedad dispuesta por un juez competente. Nadie se le puede imponer una medida de carácter preventivo o de carácter obviamente restrictivo si no es mediante el juez de instrucción con carácter de juez obviamente de garantía, cuyo carácter es temporal y excepcional, con el propósito de salvaguarda de la presencia del imputado, obviamente de tener la protección de la defensa de la víctima. El legislador obviamente ha dispuesto en su artículo 222
los siguientes métodos para la imposición de medida de coerción. Obviamente la procedencia de la medida, la posibilidad de decretar medidas cautelares está prevista, obviamente en virtud del artículo 227 del Código Procesal Penal. También la medida de coerción tendrán carácter y válida procedencia en los casos donde existan medios probatorios. ¿Para qué? Para sostener razonablemente que el imputado obviamente está vinculado a la investigación. Es un carácter que no solamente estoy presentando medidas. El artículo 227 dice, el relato fáctico debe de vincular al investigado con los hechos y por ende es ahí que esa procedencia también tendrá que serán procedentes en los casos donde el juez considere la probabilidad de 5 peligros de fuga bajo la presunción de que de la razonable raíz del análisis y la apreciación de las circunstancias del caso particular. Ese carácter del imputado podría someterse al procedimiento y será admisible, obviamente, la procedencia de la medida cautelar cuando se estipule en legal la infracción cometida y obviamente que pueda permitir una posible pena privativa de libertad. También así el artículo 28 establece, obviamente, que tanto el Ministerio Público puede solicitar la medida cautelar y el querellante. Ahí le hago una mención. Ustedes saben que en el caso de la neurocientífica, esa misma, que muchos le llaman la neurohabladora. Entonces, en ese caso, el actor civil fue que logró la prisión preventiva. Hago mención siempre de estos casos emblemáticos. ¿Por qué? Porque el código dice que tanto el Ministerio Público puede presentar la medida de cautelar, pero el actor civil también. En ese caso de la neurocientífica, el Ministerio Público para conocimiento, porque eso fue de conocimiento público, el Ministerio Público no pidió prisión preventiva en ese caso, más el actor civil sí. Y entonces el juez evalúa la presentación de la medida con su solicitud. Es decir, el Ministerio Público solicita una prisión domiciliaria en ocasión de aquello y de esto, pero el actor civil dijo, no, la complejidad de este caso no permite que esa persona pueda estar en libertad porque puede continuar realizando las mismas actuaciones y el peligro eminente que obviamente irradia como agravante es esto y esto. Entonces le dieron prisión preventiva en la medida cautelar de la medida de coerción por solicitud del actor civil. Es decir, que ojo con eso, no solamente el Ministerio Público puede presentar la medida de cautelar, la medida de coerción, pero también puede presentar la acusación. El Ministerio Público puede presentar una acusación, el actor civil se puede adherir a ella, pero también puede presentar su acusación, obviamente, independiente. Así también el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en el código. Ustedes saben que para expedir el artículo 226 no tiene 7 medidas en las cuales el juez puede obviamente imponer como garantía a su cumplimiento. Cuando se trata de orden de prisión preventiva, no puede combinarse con otras más. Es decir, si el juez decide prisión preventiva, ya no puede enmendar otra medida con esta. ¿Por qué? Ya el que está bajo prisión no tiene ningún derecho a movilizarse, no tiene derecho a pagar una... Es decir, ya si se le impuso prisión preventiva, no tiene otras causal para hacer adendum a la misma. Pero sí señala que si se le impone una diferente al numeral 7, sí, entonces puede ser combinada. Impedimento de salida, presentación periódica ante el juez o al Ministerio Público Investigador y a la presentación de una garantía económica. Es decir que ahí tiene la versión de 3 causales que pueden combinarse diferentes, porque inclusive la prisión preventiva, la prisión domiciliaria también va combinada con el localizador electrónico, con la garantía económica y con la imposibilidad de moverse de un radio de acción dentro del domicilio que se decida cómo localizar al imputado. También, ¿qué ve el juez? El peligro de fuga como elemento determinante para la imposición de medida de coerción. Ustedes saben que no es un secreto. Aquella persona que se le impuso la prisión preventiva luego de estar montado en un avión para salir del país. Es decir, dejó consigo la duda de que si te dejo en libertad, te puede ir. Por consiguiente, cuando se hace referencia al peligro, se habla de la tentativa probabilidad de que pueda
presentarse algún suceso o acontecimiento que presente cierto hecho que se relaciona con la negatividad o indeseado, que obviamente hay personas dentro de los investigados que han dado malos auguros dentro de la investigación porque han querido hacer burla de los procesos y obviamente esto le ha causado un agravio dentro de lo que es la imposición de las medidas más gravosas. Lo que se busca cuando se pretende analizar el peligro de fuga es, obviamente, el procesado o el imputado logre escaparse de la justicia y que, obviamente, de esta manera tenga la facilidad de obstruir, de colaborar a que no se pueda de manera efectiva llevar a cabo una investigación. Ustedes recuerdan que en ese caso emblemático de nuestro ex procurador, muchos testigos decían, me están amenazando para que salga del país y no pueda ir a los tribunales. Están buscando las vías de destruir pruebas, pero ya cuando se presenta una acusación y es por ende que sé que se tomó como parámetro principal para la libertad de algunos encartados, es que ya si el Ministerio Público presentó la acusación, ¿cuál sería lo que va a obstruir? Ya usted recopiló todo lo que necesitaba. Es decir, que ojo con eso. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, cuando el juez le dice, pero ya usted culminó su investigación, ya usted tiene una presentación de una acusación, ya él no tiene nada que dañar porque ya lo que usted tenía para presentar ya lo tenemos. Es decir, ojo con ese punto. ¿Cuáles son los principios que rigen la medida de cautelares? La medida de coerción, principio de proporcionalidad, es decir, se va a imponer una prisión preventiva dependiendo al hecho que usted haya cometido. Si el hecho no es proporcionalmente grave, usted puede ser beneficiado con una salida alterna de presentación periódica o de una garantía económica. Principio de inocencia, es decir, es un principio genérico que todos somos, todo imputado, toda persona es obviamente considerada inocente hasta que una sentencia irrevocable así lo ordene. El principio de motivación, es decir, el juez tiene que tener motivaciones de parte del ente investigador, donde él le dice, el hecho que él cometió, nosotros tenemos dentro de la investigación y la pesquisa que hemos recopilado esta prueba, este testigo, este video, es decir, motive la medida de coerción para que el juez con facilidad le pueda imponer una de las medidas del artículo 226. Así también, ya culminada la medida cautelar, entonces viene la revisión. La revisión tiene diferentes fases donde obviamente puede ser atacada. La revisión de la medida de coerción en su solicitud se persigue que, mediante instancia motivada, variar la medida impuesta. Mediante la revisión de las medidas de coerción, la parte interesada podrá solicitar al juez la revocación, la sustitución o modificación de la misma. También la revisión de la medida de coerción procede si la defensa y el querellante tienen elementos que, con convicción, considere que puedan variar las condiciones jurídicas, obviamente que dieron al traste a la imposición de la medida. Una de las características de la medida de cautelar, ¿verdad?, es la variabilidad o la provisionalidad, de modo que su permanencia o modificación en tanto se produce, obviamente, una declaración. Estará siempre en función de la estabilidad a cambio de que hicieran posible su adopción, de acuerdo con el artículo 39 del Código Procesal Penal. Es decir, si se adopta la medida y usted la va cumpliendo, en ese mismo término usted puede, obviamente, tener la facilidad de solicitar por su buen comportamiento la variación. La revisión obligatoria, ustedes saben que existe la revisión obligatoria por un periodo de cada 3 meses y que son obviamente anunciadas en la misma resolución, sin perjuicio de aquellas oportunidades que dispone expresamente el juez o el tribunal competente a examinar la prisión preventiva y, según el caso, ordena su continuación, modificación o sustitución de la medida impuesta al imputado. Obviamente, de esto el código prevé la posibilidad de que el juez pueda de oficio revisar la prisión preventiva cada 3 meses, pero no obstante, antes de los 3 meses, usted, como obviamente representante de ese imputado, puede hacerlo en cualquier momento. Es decir, citando todas las partes, realizando la instancia, el juez, a petición de una de las partes, puede obviamente realizar y conocer la variación de la misma. También, de acuerdo al código,
¿Cuándo puede cambiarse la prisión preventiva? Nuevos elementos, nuevos documentos que no concurran las razones que lo motivaron o tomaron en conocimiento en la medida de coerción. Su duración supone o equivale a la cuantía mínima de la pena a imponer. Es decir, la prisión preventiva no puede estar por encima de la posible, obviamente, imposición de la pena, y que obviamente tenga el carácter de una posibilidad de una condena. Bien, también puede considerar la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial y obviamente a la libertad condicional. Su duración excede a los 12 meses, ya como le dijimos ahorita. Cada medida cautelar de prisión preventiva, el mayor de la duración son obviamente 12 meses. Se agravan las condiciones, obviamente, carcelarias, de modo que la prisión preventiva se convierte en una forma de castigo anticipado o trato cruel, inhumano o degradante. En ocasiones tenemos muchos dogmáticos que dicen, bueno, esto es una prisión y una condena anticipada. Por consiguiente, la cesación de la medida obviamente procederá cuando nuevos elementos de convicción muestren que no concurran los motivos terminados o imposición que resulten necesarios por la medida obviamente de comparecer. También en este cese de la medida cautelares, resulta importante señalar que de acuerdo con la práctica jurídica judicial ha consignado a la cesación como mecanismo que solo se activa de parte y de oficio, salvo los casos de sobresaliente y ordenado en la etapa intermedia. Luego del control sustancial de la acusación fiscal, el juez puede advertir que el hecho constituye delito, no concurren elementos de convicción suficiente para solicitar o fundamentar el enjuiciamiento. Es decir, esto se da cuando obviamente el juez está en la revisión de la medida, como le llamamos, la etapa de la preliminar, que ahí el juez puede variar, puede confirmar y puede mandar a un juicio a fondo. También vemos que los informes de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en lo referente a la duración pertinente estimada para la prisión preventiva, ha estimado que los estados deben adoptar medidas contundentes y obviamente tendentes a reducir el empleo y la duración de la detención preventiva. A su vez, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que los únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva son los riesgos que el imputado intente eludir a la justicia, obstaculizar la investigación y también, ustedes saben, ausentarse del procedimiento. Por su parte, también el Comité de los Derechos Humanos y la ONU señala que la presunción de inocencia obliga a respetar cierta medida en pro de ¿qué? De la consecuencia de los objetivos de esta, y que en ese sentido la prisión preventiva debe tener una duración razonable, considerando que cada caso, su complejidad, la conducta del imputado durante el procedimiento y la manera en que las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial hayan abordado el asunto. Es decir, fíjense que los derechos humanos y la organización de lo mismo hacen hincapié no solamente al ente acusador, sino también a los jueces. Jueces, observen que la prisión preventiva tiene que estar avalada en las circunstancias de que no dure más allá y de que no se pueda demostrar la peligrosidad del investigado o que pueda destruir algunas pruebas dentro de la investigación. Así también vamos a ver las cumbres de las Américas en su observación general también, explicando todo sobre lo que es la duración máxima de la prisión preventiva, que el segundo equitativo es expresado en la primera, obviamente, oración del párrafo 3, que la persona recluida tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a hacer, obviamente, un periodo de reclusión preventiva que la reclusión desde el momento de la detención hasta la sentencia dictada en primera instancia. Es decir, que ese margen de ese tiempo, en la Comisión de los Derechos Humanos, ya ustedes observan, se ha pronunciado al respecto. Así también esta duración, cuando esas demoras sean necesarias, el juez deberá volver a estudiar alternativa a la reclusión previa al juicio. Debe evitarse la reclusión previa al juicio de los menores, pero cuando se ordene, el menor tendrá obviamente derecho a ser juzgado con especial celeridad y de conformidad a lo dispuesto al artículo 10, párrafo de letra B de esta misma convención. Al tenor del Código Procesal Penal Dominicano, en su artículo 16, expresa que debe existir
un límite razonable para el tiempo máximo que deberá extenderse la prisión preventiva, estableciendo que la misma se encuentre sometida a un límite temporal y razonable a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada. También observamos dentro de lo que es la duración de la prisión preventiva, se pronuncia la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que toda persona detenida tendrá que ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Ahí entra el juez natural para la persona que es arrestada, y dentro de las 48 horas, dentro de lo que es los cánones de nuestro proceso, ahí también es vigilante. A partir de la detención del concepto plazo razonable, la legislación ha fijado límites temporales de la prisión preventiva como consecuencia del principio de proporcionalidad y el de, obviamente, aceleramiento procesal. Por otro lado, también tales límites no son absolutos, por cuanto en algunos supuestos el plazo de prisión preventiva puede ser prolongado, dependiendo a la magnitud, a la peligrosidad del proceso. También el uso excesivo de esta medida, la prisión preventiva por exceso del tiempo en espera de juicio, es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho, y en la instrumentación en los hechos del uso esta medida como una forma de justicia expedita de la, obviamente, eventual resultado de una suerte pena anticipada, es abiertamente, obviamente, contraria al régimen establecido por la Convención de Derechos Humanos y los principios que inspira la Carta de Organización de Estados Americanos. Es decir, que siempre versando a que la prisión preventiva debe tener un límite razonable. Por otro lado, el uso también de la detención preventiva es un factor importante de la calidad y de la administración de justicia, y por tanto, directamente relacionado con la democracia. Lo anteriormente expuesto se encuentra también consagrado en nuestro Código Procesal Penal en su artículo, obviamente, 370, que la prisión preventiva tiene sus efectos y tiene su caducidad. El plazo ordinario de la prisión preventiva se extiende hasta un máximo de 18 meses, como ya lo hemos dicho, y cuando obviamente cuando no es declarado complejo, puede durar 6 meses hasta 12 meses. El plazo acordado para concluir el procedimiento preparatorio, obviamente de 18 meses, se ha dictado en prisión preventiva o el arresto domiciliario, o esos meses si se ha dictado cualquier otra medida. También el 226, la prórroga que tiene el Ministerio Público para extender esos plazos. Ustedes saben que cuando la duración sea de 30 días, el plazo máximo de la deliberación se extiende hasta 5 días más, cuando obviamente se trata de encauzamiento de los menores. Los plazos para la presentación de los recursos obviamente se duplican cuando hay una, obviamente, declaración de complejidad. Permite al Ministerio Público solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado obviamente eficazmente ha colaborado y ha facilitado la investigación fiscal, que obviamente esos son de las partes que va a permitir que para ese que ha colaborado, naturalmente las normas tiende a favorecerlo. Ustedes saben que siguiendo en esta misma acciones de la prisión preventiva, nuestra normativa dominicana, las medidas alternativas a la prisión preventiva, como ya conocemos, se encuentran en el numeral 20, en el artículo 226 y siguiente, obviamente en el numeral 7, estatuyéndose básicamente 6 tipos de medidas diferentes a la prisión preventiva. Ustedes saben que de acuerdo a esto, ustedes tienen la presentación de una garantía económica, la provisión de salida del país sin autorización obviamente, del juez. Obviamente tiene que someterse a una localidad o residencia en el ámbito territorial que se fije. La obligatoriedad de presentarse al cuidado de una persona o institución obviamente obligada a tales fines. La obligación de presentarse al juez o a la autoridad que investiga. La colocación de, obviamente, localizadores electrónicos y el arresto domiciliario. Estas son las 6 medidas, obviamente diferentes a la prisión preventiva, que de momento los jueces dicen, bueno, estamos aquilatando, la prisión es preventiva, que de cada 10 casos, 8 van a un centro penitenciario. Aquí también vamos a ver las principales, obviamente, evaluaciones de la prisión preventiva según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Observa entre los principales avances alcanzado el nivel jurisprudencial para reducir el empleo de la prisión preventiva, destacando lo siguiente.
delimitación de las causas de procedencia de la prisión preventiva, estableciendo mayores, obviamente, requisitos para la determinación de la misma, prohibición de exclusión de delitos del régimen establecido para el cese de la prisión preventiva, promoción de la actualización de medidas alternativas a la misma, sometimiento de detención de control judicial, así también la regulación de situaciones procesales de la persona detenida sin orden judicial. Eso era allá en los tiempos inquisitorios, que una persona podría ir a una cárcel sin ningún proceso y sin ninguna justificación procesal vigente. Las gracias, mi gente, por obviamente observar en esta tarde noche ya los principios de lo que es la complejidad de un caso, obviamente la prisión preventiva, su duración máxima. Ahora le damos la palabra a nuestro anfitrión, José Ramón Ramírez, para que con su anuencia, pueda abrirle los micrófonos a cada uno de ustedes y por vía de consecuencia tener preguntas, interrogantes y lo que más me gusta, obviamente, lo que es el aporte, aportar dentro de los conocimientos, aportar dentro de lo que hemos visto en el día de hoy. José Ramón, gracias. Bueno, magistrado, gracias a estos estudiantes profesionales que se han mantenido ahí en esa plataforma de manera constante. Bueno, gracias, magistrado, por tan tremenda exponencia. Antes de comenzar a hacer las preguntas, tenemos que el curso de la magistrada Yulisa Hernández sobre investigación fiscal es para este jueves 23, y se llama Estrategias para enfrentar el concurso de infracciones en el maltrato infantil. Tema: estrategias para enfrentar el concurso de infracciones en el maltrato infantil, el abordaje de un caso real. La magistrada Yulisa tiene una forma de dar la clase muy de ella, muy de ella, así que van a disfrutar de esa clase que da la magistrada Yulisa Hernández. Tremenda expositora. Bien, vamos a ver aquí entonces, ir llamando a la persona uno a uno para que vayan opinando, si quieren, claro. Vamos a ver. Me voy primero primero en la lista. Tenemos aquí a Aurora. Aurora, ¿qué opinas sobre el tema de hoy, Aurora? Si tiene algunas Excelente, aprendí bastante. Un gran expositor, el maestro. De verdad hay que felicitarlo por excelente. Y realmente no tengo ninguna pregunta sobre el tema. Aprendí bastante y algunas cosas que me hacían falta la he complementado sobre los casos complejos. A las 7:30 con la magistrada Yulisa, ¿eh? Gracias, gracias. Ok, gracias. Aquí me voy con Cecilia Núñez. Cecilia, pregunta, comentario. Perdón, Cecilia, la persona que no ha puesto su nombre, por favor pongan el nombre para que firmar la asistencia. Dígame, Cecilia. Muy buenas noches. Dándole las gracias al licenciado Primitivo Comas porque ha ampliado un poquito más el conocimiento con relación al tema. Aprendí mucho más. Aparte de que estamos en la línea, aprendí mucho más. Siempre hay algo nuevo que aprender. Gracias. Gracias, gracias. Bien. Seguimos con los comentarios con la siguiente persona, que es Elías Cuevas. Elías, tu opinión. ¿Qué quiere preguntarle al magistrado? Elías. Buenas noches. No tengo ninguna pregunta. Felicito al magistrado. Aprendí mucho sobre el caso complejo. Gracias al magistrado y que Dios los guarde muchos. Amén, amén. Muchas gracias. Ok. Me voy entonces ahora con, a ver, Francisco García Ledesma. Francisco García Ledesma, ¿qué le tiene preguntas? Buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, Buenas noches, gracias. ¿todo bien? Lo que yo quería preguntarle, profe, es que para yo optar por el certificado de hoy, ¿cómo puedo hacerlo? Yo he estado poniendo ahí siempre trate de leer siempre cuando tome clase con nosotros los chats de Zoom, que ahí siempre ponemos las informaciones. Miren, para el tema de los certificados, estas cátedras todas son gratuitas, las cátedras,
pero si quiere certificado es opcional. Es decir, tenemos unos paquetes, por ejemplo, paquetes de, si quiere menos de 5 cursos, cada diploma sale en 800 pesos. Si quiere un paquete de 5 cursos, sale el paquete de 5 cursos, 3.500 pesos. Un paquete de 7 cursos, 4.200, y un paquete de 10 cursos, 5.000 pesos. Es decir, salen de 10 cursos, salen a 500 pesos. Ahí tenemos otro paquete más amplio, pero ya son más diplomas. Entonces, se le entrega el diploma, el material de apoyo y la videoclase grabada. Pero tiene que ser comprar el paquete, quiere comprar el paquete por adelantado. No que esperar que sea el día, porque así no vale eso. Tiene que ser, porque entonces no hay oferta. Bien, no hay oferta. Mire, el paquete, aquí dice Aurora que va a comprar el paquete de 10 cursos. Aurora, tú tienes ahí los datos, tiene más para arriba, mirando lo estoy poniendo. Déjame repetirlo aquí. Lo voy a repetir. Francisco, ¿entendió, Francisco? Sí, Francisco, señor, voy a ponerme en eso para ver si compro el paquete de 10. sí. No es que tiene que hacerlo 10 cursos, no tiene que hacerlo por adelantado porque entonces la oferta no tiene ningún tipo de asunto, ¿sí? Bien, bien. Recuerde, Ok, Francisco, que gracias por la tenemos información. clase, Francisco, perdón, tenemos clase el próximo jueves a las 7:30 con la magistrada Yulisa, tremenda expositora sobre el maltrato infantil y seguido de muerte. Es decir, va a llevar a hablar sobre eso, pero ahí siempre habla con casos reales. Bien, dígame, Francisco, ¿va a decir algo? No, está Bien. bien, que gracias por la información. Sí, entonces, Francisco, siempre ahí están los enlaces. Ponga su número de teléfono para añadirlo a los grupos y a los enlaces. Bien, me voy con Cecilia Uribe. Cecilia Uribe, ¿quiere decir algo? Cecilia Uribe, ¿quiere decir algo? Ok, don César Pérez. César Pérez, ¿quiere decir algo aquí, César Pérez? Presente, profe. No, excelente lo del señor Primitivo Coma, su exposición. Cada día más aprendo un poco más porque soy estudiante de Derecho y me encanta estar siempre metido Ahora en me gustaría todo. hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que más te llegó a ti hoy? ¿Qué fue lo que más tú aprendiste hoy? El punto más claro para ti. Bueno, como le digo, los casos complejos, yo estoy dando esa materia y tenía un poco de duda ahí y ya estoy mejor ahí. ¿No? Y le voy a hacer la pregunta. ¿Se parece el material donde usted ¿Eh? lo está cogiendo? ¿Se parece el material donde usted lo está cogiendo? ¿Se parece el material? Sí. Bueno, Edison Reyes. Edison, tu opinión. Edison, tu opinión. Edison Concepción, tu opinión. Buenas noches de todo. Tu ¿Me opinión. escuchan? Sí, te escuchamos. Dale para allá. Bien, yo tengo dos preguntitas. Una es con relación a los casos complejos. Eh, Era para que el doctor anote por ahí. Que si, la pregunta es que si en el caso de una persona que haya hecho un acto penal, o sea, un homicidio, y ese homicidio solamente tiene testigos, si ese caso se puede declarar como complejo, en base solamente a los testigos, porque tengo entendido que para declarar un caso complejo solamente es donde se puede incluir a los testigos en el proceso de medida de coerción. Y la otra pregunta es, ¿a partir de qué fecha y cuáles son las causas que uno, o sea, los avales que uno tiene que tener para, luego de que un juez dicte una medida de coerción como prisión preventiva, uno puede variarla? ¿Qué se necesita? Porque veo que mayormente eso pasa en este país, pero solamente con las personas que tienen dinero. El pobre no puede, es muy difícil que varíe su medida de coerción. Si hay que pagar algo o por qué que se da. ¿Es Primitivo, cuánto? ¿escuchó? Sí, gracias. Primitivo se me fue. Déjame ver. Sí, estoy Ok. aquí. Gracias, gracias, Víctor. No, primero, ya como hemos manifestado, se requieren ciertos requisitos para la declaración de un caso complejo. Si hay un homicidio, obviamente el que ultimó y el cadáver
el arma de fuego, ya obviamente ahí no hay víctimas diversas, ni hay imputados diversos, sino más bien que ya tenemos la prueba y tenemos el imputado. En esos casos no se cumplen los requisitos de la complejidad. Es decir, no hay multiplicidad de víctimas, no hay multiplicidad de imputados, ni hay multiplicidad de pruebas. Por vía de consecuencia, ese es un caso que no requiere la complejidad, porque ya tenemos quién mató, tenemos el muerto y ya tenemos inclusive el arma. Ya ahí no hay muchas cosas que albergar para la investigación. El caso complejo requiere multiplicidad de pruebas, multiplicidad de imputados, multiplicidad de víctimas, es decir, es muy radical el código para esos fines. Ahora bien, en cuanto a la variación de una medida cautelar, establece el código si los motivos que usted presentó, los arraigos o las condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva cambiaron, usted puede realizar la petición de la sustitución de la prisión preventiva por otra menos gravosa. Llámese un ejemplo. Prisión preventiva porque un ciudadano le dio una estocada a otro. Durante la prisión preventiva y los 3 meses de investigación se arribó a un acuerdo. Hay un desistimiento. Entonces, con ese desistimiento, usted va al juez de la revisión para que varíe la prisión preventiva en ocasión de que ya los presupuestos que dieron lugar a ella han cambiado y usted tiene otros arraigos. ¿Cuál es? El desistimiento de la querella. Ya ese juez dice, bueno, yo te puedo dar la libertad. Ahora ya con el desistimiento, cáele atrás al Ministerio Público para que pueda archivar el proceso. Ahora, en todo caso, y usted lo ha observado, grande, chiquito, mediano, existen las variaciones cuando las condiciones, dice el código, han variado para ella. Si usted no lleva presupuesto nuevo, como hay personas que llevan los mismos presupuestos que dieron lugar a la prisión preventiva, si llevó lo mismo, entonces usted no está cumpliendo con el principio rector, que hayan circunstancias nuevas. Es decir, si existen causales nuevas, usted puede obtener su libertad. Ahora, si las mismas no han cambiado, obviamente, y fíjese que no solamente para los chiquitos, esos casos grandes duraron su año y 8 meses, sus 2 años presos. Es decir, no solamente es para los grandes. Fíjese un grandolote de último, y escúcheme que utilice el término llano. José Peralta duró 1 año 9 meses para poder obtener su libertad. Y a ese siquiera ni la prisión preventiva debieron ponerle, tomando en consideración sus palabras de que solamente es para los chiquitos. Es decir, que la variación de la prisión preventiva está basada en que los presupuestos que dieron lugar a ella, usted lleve lo que puedan cambiar ese mismo tenor, la prisión preventiva por una menos gravosa. Bien, seguimos con, a ver, Félix Castillo. Don Félix. Félix Castillo. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, bendiciones. Amén. Igual para ustedes. Muy buena la clase del magistrado. Gracias. Yo quería decirle a ustedes, yo tengo un caso familiar de una hermana mía que la mataron y nunca Félix, se ha podido Félix, perdón, Félix. aclarar nada. Félix, perdón, Sí. Félix. Siempre cuando te vayas a hacer una pregunta, nunca ponga el caso familiar de tuyo, sino de un cliente. Puede ser, tú haces una exposición como si fuera otra gente, nunca tuyo. ¿Oíste? Una posición. Sí. Ok. Y Pues continúa, bien, ya iniciaste, dale. sí, pero es muy penoso y triste. Hacen 23 años y nada, no se ha sabido nada. Es un caso complejo, yo diría. ¿Pero qué fue lo que pasó? No, que le quitaron la vida y Causales. se deshicieron del cuerpo y que cementaron el piso y todo, el patio. Ahí mismo. Y eso se quedó así. ¿En qué No hubo, jurisdicción? no hubo prueba, no hubo prueba. ¿En qué jurisdicción pasó eso? En San Pedro Macorís.
sea, en un municipio, en el Ingenio Quisqueya. Ok. No es bueno inclusive escuchar esas motivaciones, quejas, porque eso permite regular y llevar la enmienda a las autoridades para tomar iniciativas, porque muchas veces es que no se comunica y que las cosas quedan entre las nebulosas, porque no hay crimen perfecto. Solo se Sí, requiere que sí. existan verdaderos investigadores para dar con el delincuente del hecho. 23 años. Lamentamos mucho, Sí. sí, pero se podría, con una buena investigación, buscar rastros. ¿Usted sabe? Gracias. Ok. George López. Comentario, George. Comentario, pregunta. George. Bueno, no quería hablar. Gloria Díaz Sosa. Pero Gloria, te aparece de vez en cuando. Gloria Díaz. Dímelo, Gloria. Hola, buenas noches, José Ramón. Es que yo veo la reunión cuando se está terminando. Día como lo cometa, muchachita, caramba. Y es que Dale. cuando veo tu anuncio en el grupo que llega, ya la reunión está pasando. ¿Cómo tú estás? No, ¿Cómo pero están eso todos? hace Buenas con noches. tiempo. Eso lo estamos anunciando con tiempo, este curso. Lo que pasa es No, mi que... amor, yo te puedo mandar captura de donde me llegó. Y ya yo No, cuando sí, lo pero vi, está bien ya que estaba te llegó acabando. ahora. Parece por el celular. Pero eso, eso A tiene un ya grupo. muchas semanas. Pero dale No, para ya allá, no te preocupes. el del jueves no me lo voy a perder. Gracias, Sí. José Ramón, por la ayuda que nos da. Llegué tarde, como te dije. Me gustó lo que escuché del magistrado. ¿Tiene ¿Cómo le alguna llama, pregunta que magistrado? él quiera ser magistrado? Primitivo. Sí. Con Gracias. con el caso que acaba de exponer el joven que pasó de la hermana. Yo conocí un caso parecido y la señora la mataron a un residencial. Ella salió detrás de su hijo, los ladrones eran unos ladrones, fueron a robar donde unos chinos. Ellos ya se vieron descubiertos, salieron con el vehículo a todo lo que da y se llevan hasta el portón. Antes de ir, se apuntaron al hijo de la doña que murió. Un vecino lo tiró al suelo y ella fue la que recibió el impacto. Ellos fueron declarados, ese caso fue declarado complejo y lo liberaron al año. Y había pruebas y todo. ¿Qué sería que pasó ahí? Todavía están dando cuarto para ver si resuelven eso, pero ya eso lleva como 3 años. No lo han vuelto a agarrar. Sí, Eran 4. y que ese logró la verdadera fuga. Ya lo sabe, y habiendo pruebas, porque hubo heridos. Se agarraron ahí porque al salir a la charla tuvieron un accidente. Esos Y casos hay que salieron verlo de forma libres ya, al ¿verdad? De año. cerca, ¿verdad, magistrado? Claro, hay que Sí, ver esos la casos que se esencia. estudian, igual que el del señor, que se estudia también. Así es. Así que cualquier ¿Qué cosa, ponga hago? su teléfono ahí, por favor, ahí. Cualquier cosa, ¿verdad? Aquí el señor Ramón Núñez. Ramón Núñez, Estoy aquí. dígame Ramón, tu opinión del curso de hoy, del tema de hoy. Oh, el magistrado es un buen maestro. ¿Pero qué aprendiste hoy? Dime qué aprendiste hoy. Bueno, Juan Rosó Campaña. Dígame Juan Rosó, ¿aprendió algo hoy? Buenas, sí, estuvo muy buena la exponencia. Lo único que yo pensaba que la prisión preventiva ya la habían quitado por la medida de cohesión. Y de manera práctica es que aprendí de personas residentes en delito que la medida de cohesión viene, por ejemplo, para casos que no son complejos, que le van a cantar una cantidad de años, le dan esa medida de cohesión para que se adecue y no se vuelva loco antes. Si me puede explicar algo de eso, gracias.
No, gracias, gracias. Sabe que la prisión preventiva deviene, obviamente, de una medida cautelar, de una medida de coerción. Y las medidas de coerción están basadas en principio como un plazo del investigador para algunas pruebas que le haya faltado, pueda buscarla y presentar su acto conclusivo durante esos 3 meses. Pero también dentro de esos 3 meses, el encartado, el imputado, tiene la facilidad de buscar un advenimiento con su agresora o con la parte que agredió o faltó. Obviamente en esos 3 meses también viene la búsqueda de una resolución alterna del conflicto. Es decir, que esos 3 meses valen de mucho, o los 6 cuando es una presentación periódica o una garantía. Es decir, esos 3 meses tienen como carácter principal que el Ministerio Público pueda recopilar las pruebas para presentar el acto conclusivo o que en ese intervalo de tiempo también las partes puedan arribar a un acuerdo. Y dentro de esas casuísticas, el Ministerio Público, en vez de presentar acto conclusivo contentivo de la acusación, puede presentar un archivo definitivo, un archivo provisional o un criterio de oportunidad. Muchas gracias. Bien. Leónidas Rodríguez, por favor, te pregunta, Leónidas. Leónidas se fue. Bueno, Noemí Jerez Jiménez. ¿A quién era que le hablaba? Noemí Jerez Jiménez. Sí, buenas noches. Dígame, Noemí. Noemí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Claro que sí. ¿Puede hablar, Noemí? Bueno. Morelis. Morelis. Buenas noches. Dígame, ¿Escuchan? Morelis. Buenas noches. Bueno, yo soy estudiante de Derecho y, por cierto, estoy dando una materia ahora mismo de lo penal. Y me gustaría que el magistrado tuviera la universidad y darnos esa cátedra que nos está dando nosotros, porque mire, eso me ha servido a mí de gran ayuda, porque he aprendido bastante, aprendido bastante en cuanto a la exposición que ha dado el magistrado. En esa misma ocasión aprovecho para preguntarles al magistrado, porque cuando el magistrado habla de que hubo un individuo que tenía un grillete y emigró, o sea, se salió de su territorio y lo agarran ya prácticamente por los lados de los, no suponer de los lados o sea, por el este más o menos. Entonces, mi posición es, prácticamente a lo que nosotros vemos en un punto de vista en los últimos tiempos, que casi los grilletes lo están poniendo a la persona suponer de alta jerarquía. Bien, un abogado podría pedir a un tribunal hacerse responsable de un individuo que tenga prácticamente credenciales y para que le pongan los grilletes. Un abogado podrá pedírselo a un tribunal. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, magistrado, primitivo. El abogado puede hacer la petición, pero quien tiene que tener las condiciones y obviamente los requisitos para el grillete y para la prisión domiciliaria es el imputado. Aún el abogado se haga garante. Lo primero es que usted tenga domicilio fijo, que tenga una línea telefónica, que tenga garantía del entorno familiar. Es decir, cuando usted cumple con esas condiciones de que usted tiene un teléfono fijo, de que usted tiene su casa, de que usted tiene la convicción de mantenerse en ese arraigo, a usted se lo dan. Lo que pasa es que usted observa que sí, que se lo dan más a la persona de estos casos grandes porque tienen esa facilidad. Dios perdone la comparación. Una persona que entre de capotillo de esos distribuidores de droga, usted le dice dónde usted vive y él no sabe ni siquiera dónde vive, en el callejón 7. Entonces, ¿tiene teléfono en la casa? No. ¿Tiene domicilio, su casa es propia? No. Ya ahí perdió la característica para poderle otorgar ese tipo de medida. Es decir, ese tipo de medida lleva garantías y esas garantías, obviamente, el que no cumple no le puede ser impuesta, pero sí se le puede imponer no importa clase media, clase alta o clase
pobre, si tiene los requisitos puede ser factible, no porque el abogado se haga garante. La persona tiene que cumplir con esos requisitos para poder obtenerlo. Magistrado, además, el Momento. costo del grillete Ah, sí, es sumamente gracias. alto, que se le Gracias, quedó Aurora. esa parte. Así mismo. Eso es un costo que es alto también, que hay personas que dicen, bueno, yo no tengo 200,000 para comprar ese grillete. Entonces yo sigo en la cárcel. Es decir, que son las características, gracias de verdad por esos aportes, que no solamente es porque que nada más para rico, es que para el que tenga las condiciones y el que cumpla con esos requisitos. Muchas gracias, Aurora. Víctor Castillo, tu turno. Gracias, honorable, Buenas por la noches. respuesta. Bien, cómo no. Buenas noches. Excelente exposición del magistrado. Me gustó mucho, primera vez que entro a la clase. Quisiera saber, para optar por el paquete de 10 cursos, ¿qué debo de hacer? Porque vi una serie de cosas ahí en el chat, pero entré y no pude completar. A ver si me pueden José orientar, Ramón por favor. José Ramón le completa esa pregunta ahí. Se fue José Ramón. Estoy aquí. Miren, para Ok. para el tema de los certificados, tenemos, bueno, si usted va a comprar menos de 5 certificados, le sale 800 cada uno. Si va a comprar un paquete de 5, le salen 3.500, un paquete de 7, 4.200, un paquete de 10, 5.000, y va bajando mientras mayor cantidad va comprando. El paquete se paga por adelantado y tenemos cursos todos los sábados y los domingos sobre este tema. Puede ser tema migratorio y también puede ser tema penal y procesal penal, los criminalística y criminología que damos los fines de semana, y también los migratorios que damos los días de semana. El asunto es que pague el paquete por adelantado de los 10, va tomando los cursos y vamos dándole el diploma y el material a medida que va tomando los cursos. Ahí está, Víctor, mi número de teléfono es 829, anote, 829, déjame poner aquí en el chat, 829-403-3916, Educajuris. Bien. Ahí le puedo usar la información también de la cuenta y es que me tiene que mandarme la captura y inmediatamente, si lo paga hoy esta noche con transferencia, ahí mismo le mando el diploma ahorita. Bien. Y el material. Ok, ¿alguna otra pregunta, Víctor? No, muchísimas gracias. Gracias. Ya tomé apuntes. Muchísimas gracias. Okay. Bien. Señor Familia, para terminar con el señor Familia, que falta. Señor Familia, su opinión y su comentario y terminamos con usted. Andrés Familia. Andrés Familia. Andrés Familia. Bueno, señores, nada, ha sido todo por hoy. Gracias, magistrado, por su participación, por su aceptación a impartir la clase nosotros aquí esta noche. Nos vemos el domingo, magistrado, el curso del Si Dios domingo a las permite. 5:30. Gloria, ¿vas a decir algo, Gloria? Gloria. Sí, mi amor, se me quedaron los 4 últimos números. Hablando. 809, 829, 403-3916. Hazme el favor que me hablaron. Sí, 29. 403. ¿Me escucha, Gloria? Ajá, dime otra vez. Sí. 829-403-3916. 3916. Gracias, José Ramón. Pasen buena noche. Igual. Gracias por todo. Lo demás, ahí están los comentarios de todo lo que he subido esta noche. Pues voy a cerrar 5 minutos ahí para que ustedes pongan a leer y voy a cerrar cuando ustedes ya terminen de la lectura de lo que se puso en el chat. Dios me le bendiga a todos. Maestro.